¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días a todos. Bienvenidos, recién llegados de Barcelona, en un encuentro espectacular que tuvimos ayer en la sede de Veolia, en Barcelona, sobre precisamente también los cuidados y el bienestar. Hoy estamos hablando de bienestar con Sabia. Vamos a hablar de los datos que confirman que, y sería un titular, invertir en bienestar mejora la productividad. Y para todo eso, para hablar de todo eso tenemos invitados, que luego vamos a tener un tertulión estupendo con magníficas profesionales que nos van a acompañar hablando precisamente del bienestar, y seguro que el bienestar se entremezcla también con el talento, con la comunicación y con muchos aspectos fundamentales. Que el bienestar, que la salud influye directamente en la productividad y directamente en el rendimiento de las organizaciones, es obvio que yo creo que saldrá en el informe que nos va a presentar Carlos Jover, Head of Digital Product Grown en Sabia. Y a Sabia nos vamos. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué Muy tal? buenas tardes ya. Buenas Bienvenidos. tardes. ¿Qué tal estáis por Sabia? Muy bien, muy bien. Aquí animados y con ganas. Muy bien, muchas gracias. Pues si te parece, vamos allá con ese informe para invertir en ese bienestar y cómo mejorar la productividad. A ver si nos das algunos puntos de referencia y luego vamos a la tertulia. Adelante. Estupendo. Lo estáis viendo, ¿verdad? Pues simplemente Sí, confirmarlo. perfectamente. Perfecto. Bueno, os voy a presentar el último estudio que hemos hecho. Nosotros hacemos estudios a lo largo de todo el año enfocados en bienestar, en el retorno de la inversión, etcétera. Y aquí hemos hecho el último estudio enfocado sobre todo en el tema de la productividad, ¿no? Que era un tema que al final nuestros clientes también muchas veces nos demandaban el tener más información y lo que hemos hecho ha sido al final. Os cuento la metodología súper rápido para que lo veáis. Hemos hecho un estudio cualitativo, luego hemos utilizado el cuantitativo que hemos hecho de la radiografía del bienestar, y esto a su vez lo hemos ido contrastando con estudios e informes que hay en Internet de grandes empresas para ver al final pues, cómo afecta o qué datos podemos hablar de cómo afecta el utilizar plataformas de salud y bienestar en la productividad, ¿no? Eh, Aquí. Simplemente os voy a traer algunos de los highlights y luego al final tendréis un QR donde podéis, si queréis, descargaros el estudio mucho más completo. Al final los datos muestran una realidad preocupante, ¿no? Y es un poco el foco donde queríamos poner. España estamos en el top 10 de las peores empresas a nivel de engagement, ¿no? Versus todos los países europeos. Esto lo dice Gallup, no lo decimos nosotros. Y si nos vamos ya en concreto al barómetro de productividad que hace ADECO, el nivel medio de productividad y eficiencia en la empresa española está en 49,35 sobre 100 puntos posibles, ¿vale? Estos son cuantitativos que hace ADECO y, bueno, pues respecto a cómo está el resto de los países europeos, pues os podéis imaginar si estamos en el top 10 de los peores. Y en otro de los del informe de salud mental y trabajo que ha hecho UGT, el 37% de los trabajadores en España declara sufrir estrés, depresión o ansiedad en el trabajo. Y estos son 10 puntos superiores a la media de la Unión Europea. ¿Vale? Es decir, al final estamos muy por encima en todos los indicadores de productividad y bienestar respecto a los empleados. Y esto obviamente pues afecta tanto al retorno que podáis tener al tener empleados o en la propia productividad de los mismos. Pero no enfocarse en mejorar, desde luego, supone un problema, tanto en absentismo, rotación y motivación. Y os traemos datos, tenéis las fuentes abajo, traemos datos del absentismo. Diariamente el 6,7 de los trabajadores en España no asisten a su puesto de trabajo. Salió ayer, creo que fue o antes de ayer, en el Confidencial que lo vi, que las grandes firmas, Deloitte, sobre todo en temas de abogados, están superando incluso estas cifras ya, que nunca se había hecho un estudio en grandes firmas y esto les está ocurriendo, en Uría, etcétera, también les está ocurriendo. El 75% de los trabajadores, esto sí es declarativo de los trabajadores, y creen que ofrecer servicios de bienestar a los empleados, que el no ofrecer servicios de bienestar a los empleados aumenta las bajas laborales y podemos cuantificar que es un por tres las pérdidas de las empresas que por causa del presentismo. A nivel de rotación, uno de cada 10 trabajadores de recursos humanos les cuesta hasta 5 meses encontrar candidatos. Esto quiere decir que al final, si se nos va un candidato, no es solo el punto de buscar un nuevo candidato, que son los 5 meses que podemos tardar, sino bueno, pues el encaje y hasta que la persona se pone a funcionar.
El 48% de los trabajadores no recibe servicios de bienestar y esto es al final un incentivo que lo que puede llegar es a plantearse un cambio de empresa, ¿no? Hacia empresas que sí lo ofrezcan y que por tanto se sienta más a gusto en esa empresa. Y al final reemplazar a un empleado con todos estos datos pues puede llegar a costar hasta un 150% del salario de esa empresa, de ese empleado. La motivación y la implicación, más del 30% de los empleados en España no se sienten motivados ni comprometidos y el 76% de los empleados afirma que las empresas tienen un rol muy importante en el fomento del bienestar de sus empleados. Es decir, consideran que las empresas somos un canal una parte súper importante a la hora de generar ese bienestar para que la persona pueda realizar su labor. Y entre los trabajadores menos comprometidos, el 44% considera cambiar de empleo en los próximos 6 meses. Es decir, ya no solo el que esa persona no está rindiendo al 100%, sino que cuando rote, pues iríamos al epígrafe anterior, nos va a suponer un coste a todos el perder a esa empleada. Y la implementación de servicios de bienestar impulsa a las empresas a superar estos retos. Y esto es importante porque yo os he traído 6 ejemplos de que seguramente en el día a día muchos de vosotros lo estéis haciendo o incluso pensando en hacer para que veáis un poco el retorno que pueden tener estas acciones de cara a la productividad y al retorno de esa inversión, ¿no? 1 de cada 2 empleados ya recurre a terapias por estrés como motivo principal y nosotros incluso internamente, en los clientes que tenemos con psicología, estamos viendo que esto lo supera, ¿vale? O sea, el motivo más recurrente por el que un empleado va a terapia es motivos de estrés y ansiedad por el trabajo. Y el 56% de los empleados se muestra muy interesado en que las empresas ofrezcan asistencia psicológica. A nivel de fisioterapia, el 70% de los empleados demandan a las empresas el servicio de fisioterapia y el 24% de los trabajadores lo declaran imprescindible para su desempeño. Sin ir más lejos, seguro que cerca de todos vosotros tenéis a alguien que tiene problemas de los hombros, en el cuello, etcétera, por posturas, y ya no hablamos de incluso empresas que la carga física sea más importante, como es trabajar a lo mejor todo el día de pie o llevando peso de un lado a otro. El tema de la nutrición, el 40% de los casos es deterioro cognitivo, podría prevenirse o retrasarse con hábitos adecuados y el 33% de los empleados declara ser más productivo con una buena alimentación. Es decir, las empresas que han implementado servicios de nutrición dentro de sus empresas, los empleados han visto una mejoría y lo han declarado así, ser más productivo. En el tema de actividad física, el 38% está interesado y el 31% lo declara imprescindible para su desempeño laboral. O sea, al final se sienten con más energía bueno, con muchas más ganas de afrontar el día. La telemedicina, y esto lo calculamos, es 1 de cada 4 trabajadores afirma que les ayudaría a recibir este servicio y esta atención virtual ha aumentado hasta un 64%, convirtiéndose en una solución clave para todos los empleados. Al final, esto en cálculos de retorno de la inversión, lo que hemos visto es que en coste de tiempo para un empleado el tener que asistir al médico por una cosa, vamos a poder decir que podría solucionarse con una llamada o con una videollamada, estamos hablando de en torno a 90 minutos el empleado en el ir a desplazarse, estar en la sala de espera, etcétera, versus los 5 minutos que puede suponer hacer una videollamada. Y charlas y webinars, pues bueno, pues 1 de cada 2 empleados recibe este servicio y recurren a él, y la mitad de los empleados considera que su empresa no les ayuda a gestionar el estrés y que gracias a webinars y charlas pueden llegar a realizarlo. Y esto se traslada, ya lo contamos rápido, en cómo puede retornar esto con estas mismas, ¿no? Pues un 11%, por cada euro invertido, retornan 11 euros cuando se invierte en psicología. Se reduce el absentismo en 16,8 horas al año si se implantan fisioterapias. Por cada euro invertido retornan casi 4 si se ponen servicios de nutrición. Se reducen hasta el 30% de las bajas laborales si se incentiva o se facilita la actividad física. En temas de telemedicina, con lo que hemos hablado de los tiempos, puede suponer por cada euro invertido hasta casi 11 euros también en consultas de atención primaria. Y en charlas y webinars tenemos calculado que el trabajo efectivo al mes ganado es un día adicional, ¿no? Por mes trabajado, recibiendo charlas y webinars que te hacen al final ser más productivo y más efectivo en tu trabajo. Eh, 1 de cada 2 trabajadores mejora su rendimiento en la empresa tras usar estos servicios. Y esto lo cuenta tanto el MIT, Harvard y Gallup, que al final que
Todo esto aumenta el 37% en ventas, un 55% incluso incremento en creatividad, un 19% de reducción de errores, la gente está mucho más concentrada, la gente está mucho más motivada y todo esto al final sumado lleva a poder llegar a conseguir incluso hasta un 31% de mejora de la productividad, ¿no? Tenéis muchísimos más datos en el informe que podéis descargaros aquí directamente escaneando el QR. Estos datos espero que sirvan ahora precisamente para toda la conversación que vamos a tener y que seguro que es súper interesante. Muchas Ujú. gracias. Muchas gracias, Carlos. Datos de referencia. Es curioso, déjame que haga una reflexión contigo antes de entrar con nuestras invitadas, y es la relación que hay entre, si ya lo sabíamos, ha quedado patente en los datos en tu reflexión, en definitiva, con el talento de la Ujú. organización. Estamos en un momento, siempre ha sido importante, pero estamos en un momento en el que se toman decisiones respecto al talento, digo, a la entrada, a la salida y en la permanencia, respecto a si estamos a gusto o no, a si nos cuidan o no, más o menos en las organizaciones, ¿no? Sí, o sea, nosotros de hecho en otros de los estudios que hicimos no era tan importante y lo verbalizaban así. Es verdad que es menos importante aún en generación Z, si hablamos ya de generaciones, etcétera. Por ejemplo, algo que a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos, que era el salario, ¿no? Y el salario era lo más importante, el ganar más dinero, etcétera. Luego se empezó a hablar del salario emocional. Ahora lo que se está viendo es el estar a gusto en la empresa, ¿no? Y que tanto que estar a gusto como, y otra de las cosas que decían era el que tu trabajo tenga un sentido y un impacto, ¿no? No sea simplemente ir a trabajar, sino que tenga un sentido y un impacto. Con lo cual, esto las grandes empresas ya lo están viendo. Yo me acuerdo cuando nació Google, y estamos hablando ya de 800 años, en el que parecía, no, es que tienen toboganes, ping-pong y tal y cual. Bueno, pues a lo mejor no es la solución, pero el objetivo era al final que estuviesen mucho más a gusto en el trabajo, que no lo viesen simplemente como una transacción, sino que al final esto es una frase muy manida, pero es que pasamos más tiempo en el trabajo que en nuestras propias casas, ¿no? Entonces, el estar a gusto en el trabajo, esto, las generaciones que vienen detrás de las nuestras lo van teniendo súper interiorizado y son motivos de cambio. O sea, de los millennials ya rotábamos mucho en el trabajo, pero es que los Zetas ya es exagerado, ¿no? Y buscan el estar cada vez más a gusto. Gracias, Carlos Jover. Sabia, por los datos. Nos vamos a la sede de Meta Executive Share. Allí está Eliana García, Managing Partner. Querida Eliana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya. Buenas Gracias. tardes, un placer estar aquí con vosotros, Fran. Muchísimas gracias. Patricia Iglesias, Chief People and Cultural Officer en Texology. No sé si lo he dicho bien, Lo has dicho Patricia. bien. Encantada de estar Muchísimas, aquí. Muchas muchísimas gracias. gracias. Volverte a ver otra vez después de ayer vernos en Barcelona. Muchas gracias. Y saludo también, creo que debe estar Ana Clavero, directora de Talento, Cultura y Organización de Upside Media. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Un placer estar hoy aquí. Muchísimas gracias a las tres. Se une Carlos a la tertulia y podemos abrir un turno, si os parece, preguntándole directamente a Eliana, Patricia, a Ana. Bueno, si quieres resaltar algún dato, pero desde vuestra experiencia, ¿cómo está evolucionando, cómo veis la percepción del bienestar desde el punto de vista de las organizaciones y de vuestros sectores? Si queréis, empezamos en el orden que os he presentado. Eliana, adelante. Pues muchas gracias, Fran. ¿Cómo está impactando? Absolutamente. Me ha encantado además el contexto cuantitativo y cualitativo que acaba de dar Carlos. El entorno ahora mismo es de alta velocidad de cambio, de presiones económicas, de transformación digital, de hipervigilancia. Y yo creo que el líder se vuelve una persona más consciente, ve que los modelos que aplicaban hasta ahora ya no son los modelos que le apetecen o que tienen por lo menos una sostenibilidad en el largo plazo. He hablado también, que para mí era esencial, de generaciones. No todas las generaciones persiguen lo mismo, pero el bienestar en mayúsculas es algo que necesitamos todos, ¿no? Ellos buscan más el propósito, la conexión con el que soy y cómo impacto, y yo creo que el líder, que es quizá desde donde me postulo hoy más como headhunter, aunque también he estado en la dirección de talento e incluso llevando talento joven en Career Services, con lo cual tengo la perspectiva casi de las distintas generaciones, ¿no? Y de lo que buscan, estos modelos ya no les funcionan y necesitan un liderazgo más consciente. Y esa consciencia viene por estar bien.
A mí hay algo que no me quiero enrollar demasiado porque entiendo que luego tenemos un debate en el que podemos bueno, pues, ir más a fondo o a trasfondo de cada uno de los factores que ha tocado con este informe. Creo que esto no es solo una tarea de recursos humanos. O sea, me parece maravilloso que haya estas políticas de bienestar, pero me parece esencial que se trabaje desde la cultura. Muchas veces creo que tenemos que dar un paso atrás y plantearnos como compañía qué liderazgo queremos, qué cultura queremos y cómo sostenemos un rendimiento sin desgaste. O sea, para mí esa es la clave de la conversación de hoy. Va más allá, o sea, si lo hacemos muy marketero y maravilloso, es esencial, porque pasamos muchas horas en el trabajo, ¿no? Y tenemos que convertirlo. Yo creo que las líneas se han desdibujado, igual que contestamos el domingo a un informe que presentamos el lunes, compramos unas entradas de cumpleaños a nuestro marido el lunes por la mañana, pero creo que es esencial y que además vamos a tocar luego qué es lo que más se necesita de ese contexto, que yo creo que lo ha dejado muy definido Carlos, la salud en general mental. Y para eso tiene que haber una cultura muy coherente y muy saludable, no tóxica, ¿no? Ujú. Entonces, Muchas yo lo gracias. dejaría ahí. No, no, muy, muy interesante todas las aportaciones, Eliana. Luego tendremos tiempo, efectivamente, de reflexionar. Patricia, tu visión. Se ha congelado. Tenemos a Patricia, se nos ha congelado la imagen de Patricia, intentamos recuperarla. Nos vamos a Ana Clavero, Upside Media. ¿Cuál es tu visión, Ana? Pues yo creo que estamos en un cambio que poco a poco lo está empezando a aceptar las organizaciones, que están empezando a ver que al final esto es necesario, porque de una forma u otra, como marcaba Carlos con los datos, estamos viendo que estamos teniendo muchas bajas por temas de salud mental, que baja la productividad, que al final pues ese presencialismo que veníamos a lo mejor más acostumbrados tiene que ir cambiando. Entonces creo que de alguna forma la propia sociedad nos está empujando a que tomemos conciencia de todo este tema del bienestar, que es clave para lo que nos viene. Entonces yo creo que ya empezamos a introducirlo más en la estrategia de las empresas y no como algo puntual, como acciones puntuales de beneficios sociales que se daban anteriormente, pues bueno, el día de la fruta. Y ya pensábamos que estábamos haciendo algo para ayudar en la dieta. Hoy organizábamos un taller de deporte. Entonces, esas acciones aisladas, creo que cada vez lo estamos trabajando más en que vaya en un plan en general. Entonces, afortunadamente, porque los datos nos lo están avalando y estamos viendo cómo los niveles de rotación están aumentando, el asentismo, pues se está empezando a tomar medidas. Es un tema el que toca Ana muy interesante de cómo Eliana, Ana, incluso Carlos, cómo está metido esto ya dentro de la propia estrategia. Es decir, la cultura, cuando arriba nos hablan de esto, cuando el CEO está interesado en esto, parece que hay algo en las organizaciones que te hace cambiar la estrategia, incluso las políticas a través de los empleados, ¿no, Eliana? Sí, es así. De hecho, líderes sanos hacen culturas sanas y además permea. Absolutamente cierto. Uh-huh. ¿Lo percibís, Carlos, esto en las empresas cuando os plantean todas estas soluciones, que la estrategia, o es un paso todavía que en España tenemos que ir aprendiendo a dar? Hay de todo. O sea, las grandes empresas ya lo tienen asumidísimo y interiorizadísimo y de hecho, vamos, son los que están viendo estos datos y están viendo que efectivamente implantar servicios de bienestar les reporta un retorno, ¿vale? Y es verdad que por suerte aquí se le está dando la vuelta, ¿no? En el momento que la empresa lo ve como una inversión y como un gasto, y no como un gasto, es fundamental. Pero, y aquí lo decía Eliana, ¿no? Y yo creo que esto ya es una solución más, tiene que venir top-down, ¿no? Muchas veces, y no tiene que venir de recursos humanos. Recursos humanos puede ser el vector del cambio. Pero si desde el managing, desde la parte top, no se cree en ello, quedará como decía Ana, ¿no? Pues un hecho aislado de traemos manzanas los martes y los jueves tenemos pilates. Pues estupendo y maravilloso, pero no impactará y no tendrá un impacto real, ¿no? Entonces yo creo que sí que efectivamente el que la alta dirección, los managers y los mandos intermedios también vayan permeando esto es lo que hará que la cultura, esto lo ha dicho Elena, perfecto, o sea, al final es un tema de cultura. Y si culturalmente la empresa no está en pos de buscar el bienestar de los empleados para que ellos se sientan a gusto y puedan centrar su mente y su esfuerzo en
sacar el trabajo adelante, pues no podemos permitir que, no conseguiremos nunca que la persona esté al 100%, estará al 80% porque mentalmente tiene un 20% de estrés o tal que le está rondando la cabeza y otro 10 menos por el tema de dolencias en la espalda, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, pues se está viendo ya en datos. Estrategia e integración de la percepción del bienestar en las organizaciones. Patricia, tu opinión ahora. Perdonadme si repito algo porque ha habido un Nada, momento que he perdido la conexión, que no os he adelante. escuchado todo. Bueno, yo siempre explico que nosotros lo vivimos desde este modelo sistémico cuando queremos implementar esa cultura y ese liderazgo humanista, ¿no? Porque al final todos llevamos esa mochilita detrás cuando llegamos al trabajo y también tenemos que comprender cuáles son los factores externos que muchas veces también condicionan los factores dentro del entorno laboral, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que trabajamos con diversas generaciones, aunque tenemos mucha generación Z, pero tenemos todo tipo de generaciones que conviven y que se tienen que entender y que tenemos que entender. La clave está en comprender todas esas necesidades y comprender qué es el bienestar y qué quiere decir bienestar para cada una de las personas del equipo, porque no para todo el mundo significa lo mismo, ¿no? Justo lo hablábamos ayer también en el evento de Barcelona. Entonces, cuando tú ya comprendes eso y ves que el impacto de entender cuál es el concepto de bienestar y de poder ayudar a que se cumpla impacta directamente también en la productividad y en el sentimiento de compromiso, pues ya se vuelve estratégico. Yo creo que tenemos que ver que tiene que formar parte de la propia definición de estrategia año tras año. Es cierto que vamos un poco atrasados. En España nos cuesta mucho aceptar estos cambios y nos cuesta muchísimo implementarlos. También depende del tipo de industria. Evidentemente, hay industrias que van más avanzadas que otras porque también pueden permitirse poner el foco ahí y no en estar, pues a lo mejor cumpliendo para poder sobrevivir, que también vivimos estas cosas, ¿no? En las pymes en España. Entonces, yo creo que el concepto de bienestar tiene que ser estratégico 100%. Súper de acuerdo con lo que ha comentado Eliana. Ahora me sabe fatal porque no te he escuchado, pero seguro que estábamos de acuerdo también. Estoy muy alineada porque creo que es un concepto 100% cultural que se tiene que implementar en todas las organizaciones, que lo tiene que hacer todo el mundo. Nosotros somos un medio para que se pueda conseguir y tenemos que hacer de mentores de los equipos y de los equipos de liderazgo, pero que evidentemente tenemos que entenderlo como algo sistémico y comprender cuál es la realidad de cada persona para poder hacerlo, pues, para poder transformarlo en acciones de impacto, ¿no? Y también otra cosa que nos pasa mucho es que no solemos preguntar y damos por hecho las cosas, y esto nos pasa mucho a los equipos de People. Y tenemos que preguntar porque al final el objetivo es impactar en el mayor número de personas posible, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. Patricia, siguiendo contigo, en una compañía tecnológica, y me voy a meter en los sectores de nuestras invitadas, en una compañía tecnológica y en crecimiento como es la tuya, la cultura, ha quedado claro en tu primera intervención, la construcción de la cultura, pero ¿y en la retención y el propio rendimiento, ¿no? Que es a lo que se ha referido también en la exposición Carlos? Claro, bueno, justo de los datos que ha compartido Carlos, que me parecen tremendos, los conocía porque participé en el informe de NILTED también, a nivel de engagement. Nosotros no hablamos de retención, hablamos de fidelización y de enamoramiento de talento, porque creo que es un concepto que es mucho más actual y que la gente comprende muchísimo mejor. Y más cuando trabajamos en entornos con gente tan joven, ¿no? Nosotros lo que intentamos es crear espacios seguros para que la gente pueda ser ella misma y puedan desarrollarse hasta el punto que quieran, ¿no? Tener esa libertad de poder estar, de poder crecer, de poder aportar, siempre desde ese liderazgo pues, humanista, sin perder de vista, que ayer lo comentábamos también, los resultados empresariales y los objetivos estratégicos, ¿no? de la compañía, pero poniendo a las personas en el centro para poder cuidarlas y que tengan ese entorno donde puedan florecer. Si es que siempre hablamos de lo mismo, pero al final es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? Yo creo que nos complicamos muchísimo. Es lo que intentamos como empresa tecnológica. Yo lo haría igual si no fuera tecnológica. Creo que al final la base del bienestar tiene que ser la misma en todos los sectores, pero también es cierto que nos lo pone un poquito más fácil el sector en el que estamos trabajando. Eliana, en tu caso, trabajando con directivos, ayudando a organizaciones, me centro en lo que tú conoces muy bien también, que son los líderes, personas que toman decisiones y que tienen, entiéndanme todos, tienen esa presión actual que está relacionada con muchas cosas, pero directamente con la productividad, la gestión del estrés y las expectativas de rendimiento. ¿Cómo lo ves? Pues mira, es interesante porque yo lo que estoy viendo es un cambio de paradigma, o sea, una reflexión del líder a largo plazo. Y debido a esta productividad cortoplacista, pero yo creo que hay que pensar en sostenibilidad.
sea, no en productividad en el corto plazo, ¿no? Y tener otro tipo de OKRs que también miden no solo el resultado o el output más inmediato, sino también ese compromiso, esa aportación de valor. Pero lo que percibo muchísimo en dirección es que cada vez más los líderes deciden bajarse del sistema y comenzar un proyecto más equilibrado, conectar con su ser más coherentes. O sea, estamos viviendo un momento de mercado donde hablaba además Carlos también de propósito, que esto era de la generación Z. Es verdad que ellos han nacido así, ¿no? Y te dicen, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el reto? ¿Qué me aporta y qué aporto yo? Pero ahora empiezas a encontrar cada vez más directivos que de repente, y lo decía al principio, se vuelven a cuestionar el sistema, está obsoleto, ¿no? O sea, esta hiperproductividad, este estar disponible 200%, eh, tiene que tener un sentido. Y esa productividad es, tengo que estar bien conmigo mismo. Para mí el riesgo siempre está en el equilibrio mental, en la salud mental. Y veo cada vez más en esas reuniones, sobre todo que tienes en los momentos de transición, que es donde para mí son momentos de la verdad, tanto porque transicionas o porque te transicionan, ¿no? Cuando la gente te dice, estoy pensando en montar mi proyecto vital, ¿no? Estoy pensando en salirme del sistema. Esta sería mi conclusión. Estamos empujando a que el talento más senior ha pasado de una pirámide de Maslow de necesidades básicas, y hablaba Carlos también, ya no es salario, y ya no es ni siquiera salario emocional, que este bienestar es salario emocional. O sea, es un propósito, es un reconocimiento, es una seguridad, es un respeto. Yo diría que hay veces que las organizaciones son tan tóxicas que no es solo el exceso de actividad, de estrés y además desmedido, porque el estrés puntual es maravilloso, ¿no? Pero sostenido en el tiempo se vuelve tóxico, sino también una falta de respeto y de entendimiento que está llevando a la gente a plantearse, me salgo del sistema. Ese sería mi titular otra vez. Me encanta ese titular, pero curiosamente también lo que deberíamos ejercer todos es esa tensión, que yo llamo muchas veces tensión creativa, para aportar y manejar muy bien ese estrés que es necesario, pero que muchas veces es, evidentemente estamos de acuerdo, tóxico. En el caso de Upside Media, Ana, en un entorno de técnicos, de creativos, de informativos, en el gran mundo de la comunicación y líderes como vosotros, ¿cómo se aborda la construcción de esa cultura del cuidado del bienestar sin perder, iba a decir sin perder la copa, pero sin perder el ritmo, sin perder la creatividad y la propia exigencia, claro, de la cuenta de resultados? A ver, pues la verdad es que es complicado porque aquí al final nos pesa la actualidad. Llega la noticia y entonces, aunque puedas tener ciertos planes, todo cae, todo se cambia, todo tal, porque lo que pesa es lo que pesa. Entonces, lo que está pasando ahí fuera te hace cambiar todo. Pero nosotros la construcción de la cultura es verdad que tenemos puntos ganados porque ya venimos trabajando toda la vida sobre ese liderazgo más humanista. Entonces se ha trabajado mucho esa parte de ese cuidado, pero sí que es verdad que yo, como lo estoy trabajando mucho, es escuchando mucho porque veo ese cambio de paradigma. Lo que estamos hablando antes al final, tanto me está costando como gente que lleva muchos años trabajando, dice, pero es que las nuevas generaciones entran y ya no quieren lo que queríamos nosotros antes, porque nosotros empezábamos antes, entonces como ir trabajando en ver qué es lo que necesitan cada uno, porque al final yo creo que esto es lo que comentaba Patricia, no hay algo estandarizado y tampoco va por generaciones, porque yo también cuando hablas con ellos hay veces que independientemente de la generación, que muchas veces creo que caemos en el error de decir, bueno, esta generación quiere esto, esta... No, ¿sabes? A lo mejor también me están pidiendo mucho teletrabajo, gente que ya porque tiene que cuidar a sus familiares, porque tiene... No simplemente la gente de generación Z o millennials, también ya esas otras generaciones X también me lo piden. Entonces, yo como lo estamos trabajando es pues escuchando mucho e intentando poco a poco adaptando los programas, porque al final pues es una empresa con muchas personas, además localizadas y deslocalizadas, y eso pues nos hace que cada uno pues tenga sus necesidades. Y ahí es donde intentamos trabajar para que de alguna forma pues también en ese liderazgo, como indicaba Eliana, que para mí es la clave, porque eres el que da el ejemplo, ¿sabes? Si tú estás pidiendo a tus personas que pues han tenido un tema de estrés, pero ahora se van, no les llaméis, déjales que desconecten, que tienes a otra parte del equipo, porque claro, nosotros aquí estamos 24/7
trabajando. Entonces, la actualidad y las noticias pues surgen en cualquier momento y el técnico tiene que desplazarse o el periodista tiene que hacer. Entonces, es trabajar también en esa integración de los equipos para que no sea necesario esa dependencia muchas veces. Porque aquí el problema que tenemos es ese, que cuesta desconectar y digo, los líderes tenemos que ser ejemplo para que la gente pueda desconectar. Qué interesante el planteamiento que estáis haciendo y yo quería ahora ya, sin turno vamos, quien quiera intervenir, interviene sobre planteamientos que puedo lanzar, pero hay un tema que me interesa muchísimo y es las barreras, ¿no? Esas barreras que muchas veces nos impiden implantar programas de salud, de bienestar, para estar mejor en las organizaciones. Se supone que es positivo, pero que incluso así hay barreras, bueno, que al final, pues muchas veces los datos son los que mandan. Hay métricas que nos van diciendo un poco la dirección, pero también me gustaría saber, al mismo tiempo de las barreras, si lo ordenáis como queráis, o me contestáis a una o a las dos, como queráis, es de todas las cosas que hemos hablado, es decir, de todas las cosas que nos ha dicho Carlos, hay una que por tradición es clave, que son que la empresa tenga servicios, ¿no? Servicios de bienestar. Pero esos servicios de bienestar, ¿hasta dónde van? O sea, ¿por dónde pasan? Por el gimnasio, por el mindfulness, por el talento, por la formación, por el reskilling. ¿Cuál es vuestra opinión? Quien quiera. Primero voy a meterme yo solo respondiendo a la Adelante. primera que decías, ¿por qué hay tantas barreras? Yo creo que cada vez cuanto más dato hay, menos barrera hay, ¿no? Porque al final hablamos idioma de negocios y cuando tenemos que convencer a esa línea 1 o 2, que son los que hacen la evangelización, ¿no? De esta cultura del bienestar, bueno, pues con los datos, que es la última slide o la penúltima de Carlos, se evidencia que invirtiendo en el bienestar de tus empleados tienes un retorno, ¿no? Pero las barreras siempre han estado, sobre todo en el coste, y porque ha habido mucho escepticismo, creo yo, en el impacto real. Yo creo que estas son las dos claves. Es un coste que es como un extramilla, ¿no? O sea, que muchas veces nos vamos a los básicos y hay tantas cosas por hacer que acaba siendo un plus, ¿no? O un más. Y luego sigue habiendo muchísimo escepticismo de, pero bueno, ¿y si yo les pongo manzanas o gimnasios o coach o terapia en la oficina o les ayudo a que sean más flexibles en sus jornadas? ¿Esto realmente qué impacto tiene? Porque el vago va a vaguear y el que come bocata de chorizo en vez de manzanas se la va a comer igual, ¿no? Entonces yo creo que ha habido mucho escepticismo. Yo creo que con los datos hoy tenemos una barrera menor. Esto como primera respuesta. Por continuar. Dale, Perdona, Francisco, Carlos. perdona. No, dale tú, que yo estoy Vale, vale. monopolizando. No, que va. Bueno, alineada con lo que dice Eliana, yo creo que ha habido siempre mucho miedo también al abuso, malentendido, porque yo creo que siempre tenemos miedo a y si se aprovechan de, ¿no? Y creo que esto lo tenemos que ir trasladando hacia otro lado, tenemos que descartarlo totalmente porque es un sinsentido, no tiene ningún sentido, ¿no? Creo que ha habido miedo, creo que ha habido falta de datos, evidentemente. Yo creo que ahora estamos trabajando muchísimo más el People Analytics, podemos ver el ROI de todo lo que estamos haciendo, podemos impactar con datos a nivel de, pues, por ejemplo, rotación. Cuando tú ves que implementas planes de bienestar y disminuye la rotación, con lo cual ya no tienes que dedicar ese tiempo y coste a poder sustituir a personas que a lo mejor incluso son personas clave para tu equipo, pues evidentemente ahí ya lo estás viendo de forma directa, ¿no? Y a nivel de acciones, que era la segunda pregunta que hacías, Francisco, yo os puedo explicar nuestra experiencia. Yo creo que todos los perks, todos los beneficios que haya, bienvenidos sean, siempre que impacten en un número de personas grande, ¿no? Para que no sean perks muy personalizados, pero tienen que ser a la vez personalizados. Es decir, nosotros podemos ofrecer una cartera de servicios y lo ideal, si se puede, porque también otro de las limitaciones es el presupuesto, evidentemente, el tema de los costes que decía Eliana, es que la gente pueda elegir qué es lo que más les conviene. Pongo un ejemplo, retribución flexible, puede ser uno de los miles beneficios que puede ofrecer la compañía. Pues a lo mejor una persona coge guardería, otra persona coge transporte y otra persona pide comida a domicilio cada fin de semana y prefiere invertirlo en eso para que luego tenga el retorno en el IRPF. Me lo invento, ¿no? Que podamos decidir. Para nosotros, los básicos que nos funcionan mejor, y ya estoy dando por hecho que trabajamos la conciliación, la flexibilidad, modelos de teletrabajo e híbridos, porque para mí es un básico 100%,
dejando esto de lado porque creo que es lo que más se valora por encima del resto de beneficios, sinceramente, lo que mejor nos ha funcionado ha sido el seguro médico privado, que el coste lo asuma la compañía, que puedan adherirse beneficiarios y beneficiarias del entorno familiar, y el seguro de psicología, este también está súper bien valorado. Esto es de los que más, evidentemente luego tenemos un montón de perks, pero yo creo que el que más se valora ahora mismo es el seguro médico. Pero ya os digo que por encima del seguro médico lo que más se valora es la flexibilidad real y la confianza en lo que hace la gente y en cómo se organiza el tiempo, ¿eh? Yo creo que esto es importante porque a veces cuando hablamos de beneficios, esto lo dejamos en un lado, parece que sean beneficios que tenemos que contratar a través de proveedores, y hay cosas que sí que podemos hacer y que no nos suponen un coste directo que impacta muchísimo en la calidad de vida de las personas. Esto creo que es importante. Carlos, ¿querías decir algo? Bueno, yo es que estoy totalmente de acuerdo con Eliana y con Patricia, pero el punto también, y hay que hacer a veces foco aquí en la barrera, es recursos humanos, es el evangelizador, ¿no? Que decía Eliana, y el primero que abre la puerta y el que tiene que convencer en realidad muchas veces al top management, y es una cosa que también en el equipo, yo para otras cosas lo utilizo mucho esta frase: el dato mata el relato, ¿no? O sea, me puedes venir con cuentos, pero estos son los datos. Y el management muchas veces lo que queremos es, vale, pero esto lo pones y en un mes vamos a tener resultados. Bienestar no funciona en un mes, ¿vale? Esto lo tenemos que tener en cuenta. O sea, no vamos a cambiar, y sobre todo si ya son temas culturales, no lo vamos a cambiar en un mes. Con lo cual también hay que evangelizar en la paciencia. Pero hay otro punto también importante, y es que los empleados muchas veces descargan la responsabilidad del bienestar en la empresa, y no es del todo justo. Es decir, la empresa puede poner herramientas, puede poner PRF, como decía Patricia, puede incluso creer tanto en ello de decir, lo vamos a pagar nosotros porque esto sabemos que va a impactar. Pero si el empleado al final puede llegar a pensar: "Vaya, es que esto la empresa me lo da porque obtiene algo, porque..." Jolín, también tiene que creer el empleado en esto, ¿no? Y aquí también es lo que hablábamos de la cultura, ¿no? Pues tiene que venir en este caso sí tiene que venir de abajo a arriba, o sea, de arriba a abajo, que el middle management haga muchísima evangelización, vea que además esto tiene un impacto directo en su día a día. Podrán pensar, no, es que hacer mindfulness, bueno, pues a lo mejor en tu caso, como decía Patricia, a lo mejor en tu caso el mindfulness no es la opción porque no te obtienes el resultado, pero a lo mejor sí te da herramientas un psicólogo para gestionar X caso de estrés o lo que sea, ¿no? Y esas son herramientas que, además de, o sea, ahora mismo no creo que a nadie en su sano juicio diga que el Excel no funciona, ¿no? O sea, que te diga tu jefe, lo vas a hacer a mano porque yo no creo en el Excel, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, oye, yo te voy a prestar una serie de herramientas, utilízalas, mejor te convengan, ¿no? Y creo que eso también es importante, ¿no? El que la responsabilidad no es de la empresa, sino es una responsabilidad compartida del empleado y de la empresa. Bueno, pues vamos, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, tanto esa barrera de la primera de la parte de presupuestos, de todo esto que hemos estado comentando, de cómo ellos también tienen que entender que ese bienestar lo tenemos que trabajar uno mismo, que es lo que decía antes Eliana, ese equilibrio mental, por mucho que te quiera ayudar la empresa, que es importante que ayudemos, también tiene que venir de fuera, pero yo creo que al final todo descarga como barrera principal en esa cultura, porque la cultura es la que te hace ver pues, esos espacios muchas veces de escuchar. Que en algunos casos, como digo yo, los líderes, como estamos más pendientes en la operatividad, en sacar el resultado, en tal, no sé qué, ni te estás dando cuenta qué está pasando o qué necesidad tienen tus personas, porque al final eso viene en ese bienestar, que es lo que decíamos. No es tanto contratarlo de fuera, que es verdad que, por ejemplo, a mí también es lo que más funciona. Además, yo creo que ahora con estos chats que tienen médicos les viene muy bien y es algo inmediato. Pero luego, claro, es que nos tenemos que también aprender a escuchar a unos mismos, a uno mismo, que es la necesidad que tenemos. Y eso no es un tema de dinero, es, yo creo que en el día a día y la cultura en la que nos estamos metiendo como sociedad, es que no paramos, no tenemos tiempo para aburrirnos. Y entonces esa parte de no parar y no tener tiempo se une a todo. Y decimos, la principal barrera, no hay dinero, no hay a ver, la principal barrera es que queremos llegar a todo, tanto en la parte profesional como en la personal, y yo creo que ahí es la empresa en lo que tenemos que trabajar también, que tenemos que trabajar en esos programas, a que hay veces que es complicado. Y es lo que decimos, no es tanto, yo ahí pues intento trabajar mucho temas también de formación, pero me vienen con esa, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Entonces yo en esa barrera digo, bueno, pues el tiempo.
Muy interesante porque además adaptáis todo a la cultura de vuestra organización y a las necesidades de vuestra organización. Pero, por ejemplo, dos últimas cosas por mi parte. Una primera, ¿qué cambios habéis notado, si habéis notado cambio en alguno, por ejemplo, en los terrenos de la motivación o del compromiso, ¿no? Que parece que son dos elementos, como se suele decir ahora, que deberían fluir en las organizaciones y generar energía positiva en las organizaciones. Pero ¿notáis que el bienestar, por ejemplo, en motivación y compromiso aporta resultados directos, tangibles? Quien quiera, ¿eh? Buena pregunta esta, ¿eh? A ver, voy a hacer un poco de Grinch aquí, ¿eh? Venga. Es que el tema del compromiso realmente, el propio concepto de compromiso ha ido cambiando con el tiempo y a fecha de hoy creo que el compromiso ha decaído a nivel de como lo entendíamos antes, es decir, de si eres leal a una empresa durante toda tu vida, lo que hablábamos antes de cuánto duraban cada generación en el puesto de trabajo, ¿no? Creo que tenemos o tendremos que entender el compromiso de otra forma, es decir, mientras esa persona esté en la compañía, el compromiso pues tiene que estar ahí y tiene que haber una motivación máxima. También tenemos que dejar ir, tenemos que aprender a dejar ir y tenemos que aprender a gestionar esas salidas porque nos cuesta mucho y esto es algo que todavía tenemos que ir trabajando. También creo que evidentemente los planes de bienestar impactan directamente en esa fidelización de talento. Yo misma lo he podido comprobar, hemos reducido muchísimo el porcentaje de rotación desde que hacemos acciones dentro del plan de cultura, que para mí es cultura 100%, como bien dicen mis compañeras, pero creo que tenemos que empezar a analizar qué es el compromiso y cómo queremos trabajar ese compromiso dentro de las propias organizaciones, ¿no? Porque es que el compromiso también ha cambiado fuera del entorno laboral, han cambiado los modelos, han cambiado las formas de educación, han cambiado tantas cosas que yo creo que también tenemos que desaprender y aprender para adaptarnos a todo este sistema que tenemos alrededor y poder comprender mejor las dinámicas que tenemos dentro de la compañía. Los ENPs han caído muchísimo, yo no creo en los ENPs, pero están ahí y los medimos, evidentemente, pero han caído a niveles que no se habían visto jamás. Y yo, por ejemplo, os puedo dar un dato. Nosotros ahora mismo tenemos un porcentaje de rotación voluntaria de un 4,6, que es una locura en un entorno tecnológico, pero tenemos unos NPS del 21, que tampoco es que sea ninguna locura. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Porque los NPS son bajos realmente, teníamos un 40 hace 3 años, pero tampoco se va la gente y tienen un nivel de satisfacción alto en otras métricas que medimos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Es muy difícil medirlo, estamos en un entorno bastante complicado en ese sentido y yo creo que nos toca hacer un estudio realmente de qué queremos y qué entendemos por compromiso dentro de las organizaciones. Por lo menos es como yo lo estoy viviendo, ¿eh? ¿Sobre esto alguna opinión más? Yo añadir compromiso y motivación se vuelven mucho más, otra vez, conscientes e individuales. Es decir, ya no es compromiso con mi fin, es compromiso con mi trabajo, es compromiso con mi aportación. Exacto. Pero yo le pondría la Exacto. palabra individual. Entonces, ¿el bienestar incide en el compromiso y la motivación? Absolutamente, porque si no estamos bien, no podemos estar en nuestra mejor versión comprometida, pero es con nosotros mismos, fundamentalmente. Sí, vamos, yo estoy de acuerdo. Al final yo creo que toda esta parte de planes que se pueden hacer siempre ayuda, pero estoy totalmente de acuerdo con Patricia que nos tenemos que replantear qué es el compromiso. Porque claro, ya la gente no es entrar en una empresa a trabajar y jubilarte en ella. Y eso no significa que no tengan compromiso. Entonces, esa parte, yo creo, nosotros, por ejemplo, tenemos índices muy bajos de rotación, pero como decía Patricia, al final vemos que el nivel de satisfacción de esa parte tenemos que seguir trabajándola. Entonces, hay cosas que dices, bueno, ¿qué está pasando? Efectivamente, Tal cual. aunque les das muchas cosas y vas dando cosas, estoy totalmente de acuerdo contigo, Eliana, que tenemos que ser muy individual, porque al final cada uno somos un individuo y cada uno busca una cosa y antes a lo mejor pues teníamos más esa parte del sistema y de grupo. Qué interesante, lo habéis dicho todas, pero ahí ha salido una reflexión que me voy a quedar con ella, que es conseguir la mejor versión de los empleados. Qué interesante es conseguir esa mejor versión en cultura, a nivel individualizar la gestión, que es a lo que se dedican realmente en España
si se hacen de verdad los recursos humanos. El nombre es lo de menos, ¿eh? Pero la gestión de talento. pues mira que llevamos años en todo esto y siempre en todas las sesiones y todo nos cambian el nombre de recursos humanos, pero bueno, es quizás el contenido más que el continente y conseguir esa mejor versión lo que es importante. Por último, no os entretengo más, que hay que seguir trabajando. Produciendo. Exactamente, pero así a modo de resumen, casi diría de titular, ¿con qué reto se queda Eliana García, Managing Partner de Mental Executive Share, hablando del bienestar? Que sea una realidad, o sea, que el 2026 venga con, que si lo ponemos, para mí el gran reto es dejar de hablar de bienestar como algo accesorio y pasar a integrarlo dentro de la estrategia. O sea, no es algo que nos preocupa, es algo que nos ocupa y que lo tenemos todos integrados. Ese es mi titular. Gracias, Eliana. Patricia Iglesias, Chief People and Cultural Officer en Texology. ¿Con qué reto te quedas? Le voy a coger un poco la palabra a Carlos porque estoy muy de acuerdo con esa parte de responsabilidad individual también. Yo creo que el bienestar tiene que ser compartido. Muchas empresas damos herramientas e intentamos fomentar el bienestar, pero también tiene que haber respuesta por parte de las personas a las que se lo ofrecemos. Entonces creo que tiene que ser algo compartido, ¿no? Cuando hablamos de felicidad en el trabajo, tiene que ser algo que realmente sea compartido y que todos lo vivamos de la misma forma y no que sea unilateral y que algo que tiene que ofrecer la compañía. Tiene que ser algo que pues volvemos a lo de antes, algo que sea sistémico realmente. Gracias, Patricia Iglesias, desde Barcelona, y volveremos a Barcelona Hombre, eso espero. en otras ediciones Aquí estoy, aquí os espero. porque la verdad ha sido un éxito todas las aportaciones de ayer, que ya por cierto tienen todos nuestros seguidores en www.fororecursoshumanos.com un resumen de la crónica, y vendrán vídeos y vendrán muchas cosas del encuentro. Gracias, Patricia. Desde el grupo Upside Media, la directora de Talento, Cultura y Organización, Ana Clavero, tu reto. Pues mi reto es convertirlo en una de las principales ventajas competitivas, hacer ver que realmente esto pues, es necesario en nuestra organización. Carlos, qué bien han estado nuestras tres responsables de recursos humanos hoy Estupendas. en las reflexiones. ¿Alguna reflexión tuya? O sea, yo cogería las tres y es que es lo que hemos hecho al final, es lo que hemos estado hablando de la responsabilidad compartida, la parte del compromiso, etcétera. Todo esto yo no puedo estar más de acuerdo. Yo me lo bajaría incluso ya a un nivel más, en mi caso, la gestión del producto, ¿no? Y yo me lo llevaría a una cosa, creo que lo ha dicho Patricia, ¿no? Al final, el tema de la personalización, ¿no? Hemos hablado de PRF, etcétera, ¿no? Pero una personalización, vamos a llamarlo inteligente, pues que al final puedes integrar datos, que esos datos que son tuyos puedas utilizarlos en beneficio de tu propio bienestar, que te ayude a mejorar, tener una herramienta, en definitiva, que sea como tu coach en bienestar, ¿no? Y que al final te ayude a incluso anticipar riesgos que puedas llegar a tener y ayudarte a dar herramientas personalizadas para solucionarlo. Qué interesante. Con Savia, hablando de los datos que confirman que invertir en bienestar mejora la productividad. Seguiremos, evidentemente, hablando con Savia de muchos temas de bienestar, y agradezco a nuestras tres invitadas en el día de hoy su presencia en el Foro de Recursos Humanos, y a todos ustedes muchísimas gracias por este espacio de comunicación especializada donde serán pues cumplimentadamente informados todos el resto de directivos de recursos humanos del Foro de Recursos Humanos, con crónicas, con reflexiones y con momentos de este espacio de comunicación o webinar, como quieran ustedes llamarlo. Desde el Foro de Recursos Humanos, a todos, buenos días, gracias.